Genaro García Luna purgará una condena de poco más de 38 años de prisión y deberá pagar además una multa de $2 millones. Esta tarde el juez Brian Cogan le dictó sentencia luego de que en febrero del 2023 se llevó a cabo su juicio donde fue declarado culpable de 4 cargos. Se le acusó de narcotráfico y además otro cargo más por supuestamente mentir, declaraciones falsas a Migración. La defensa de García Luna dijo que apelará a la resolución del juez Brian Cogan, el mismo que el viernes iniciará el proceso contra Ismael El Mayo Zambada, y quien también dictó sentencia en el 2019 contra el Chapo Guzmán. Genaro García Luna recibió una sentencia de 460 meses en prisión, es decir, 38 años y 8 meses. Además, terminando sus años en prisión, tendrá 5 años de libertad supervisada. Solo por el primer cargo relacionado con narcotráfico fue sentenciado con una multa de $2 millones. Y por el cargo 5, que tiene que ver con dar declaraciones falsas a un agente de migración cuando buscaba la residencia estadounidense, recibió 6 meses. Así lo determinó el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, y que este viernes 18 de octubre llevará el proceso contra Ismael El Mayo Zambada. La defensa de García Luna buscaba una condena de 20 años, mientras que la Fiscalía Federal esperaba la cadena perpetua. García Luna ya lleva 5 años en la cárcel metropolitana de Brooklyn y aún no está definida la prisión donde terminará su condena. Su familia estuvo en la corte este de Brooklyn. Se trata de su esposa, su hija y su yerno, quienes salieron del lugar tras hora y media de audiencia. Como parte de los puntos que dijo el juez Cogan, es que García Luna llevaba una doble vida y que por ello pensaba que respetaba la ley, pero que se trataba de una neblina como la que tenía el Chapo Guzmán. Luego de escuchar al juez y los años que tendrá que pasar tras las rejas, el abogado defensor César Castro anunció que apelará. ¿Le vamos a apelar? Sí, vamos a apelar. Tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia. Vamos a contestar todo, la sentencia, los hechos del caso y también el moción que fue negado del juez. La audiencia de García Luna comenzó a las 4:30 tiempo local de Nueva York. El exfuncionario de Seguridad Pública llegó a la corte con un traje gris oscuro y camisa blanca. A las 5 de la tarde, por 6 minutos, García Luna dirigió unas palabras al juez Cogan. Eran parte de las cartas difundidas un día antes. El juez le respondió que si bien no fue un narcotraficante, sí un facilitador, y que por ello era importante dar un mensaje o escarmiento a los servidores públicos. Agregó que sus reconocimientos mencionados, en los que destacó medallas y condecoraciones, simplemente eran parte de una cortina de humo, mientras que afuera hubo protestas contra García Luna. Bueno, el proceso contra Genaro García Luna estuvo marcado por numerosos incertidumbres porque se basó en pruebas no materiales, sino estas pruebas que nunca obtuvo la Fiscalía de Nueva York, sino en el testimonio de varios narcotraficantes que se reconvirtieron en testigos protegidos que por supuesto recibieron beneficios a cambio de esta declaración. Y bueno, entre ellos está Jesús El Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, que tendrá su primera audiencia este próximo viernes 18 en el mismo juzgado y con el mismo juez. Yo me pregunto una cosa, si todos los mismos casos caen en manos del mismo juez, ¿no podrá estar de alguna manera sesgado este juez o ya influenciado en sus decisiones? Bueno, así están las cosas. El juicio contra Genaro García Luna se realizó en febrero del 2023. Por 4 semanas, la Fiscalía presentó a varios narcotraficantes. Algunos de ellos también testificaron en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Y es que en ambos casos, la misma Fiscalía de la Corte Federal Este de Nueva York basó sus acusaciones en las declaraciones de esos narcotraficantes. En el caso de García Luna, muchos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos cuando él era secretario de Seguridad Pública en México. El primero en subir al estrado en ese juicio fue Sergio Villarreal Barragán el Grande. Solo con sus declaraciones, el exnarcotraficante acusó a García Luna de haber recibido personalmente sobornos del cártel de Sinaloa. Por 2 días consecutivos dio detalles de su participación en el tráfico de drogas y los supuestos nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa, pero sin mostrar una sola prueba.
Aseguró que Arturo Beltrán Leiva era quien pagaba esos sobornos. El Grande detalló que se efectuaron entre 2001 y 2008, que los acuerdos no solamente consistían en que el exfuncionario permitiera operar al cártel de Sinaloa, sino que también aportara información clave que contribuyó a su expansión territorial. El Grande aceptó un trato con las autoridades estadounidenses a cambio de rendir su testimonio. El revés para la Fiscalía llegó la tarde del segundo día de juicio, cuando el juez Brian Cogan desestimó parte del testimonio de Ticio Martínez, alias el futbolista o el fantasma. El juez indicó que se trataba de simples rumores, sin pruebas, una pérdida de tiempo, dijo, porque habló de cómo movía cocaína entre 1997 a 2001, un periodo ajeno al de García Luna. La Fiscalía también llamó a Óscar Nava Valencia, alias el Lobo Valencia, quien alguna vez fue líder de la organización criminal Los Valencia o el Cártel del Milenio. Dijo que pagó $10 millones al exsecretario de Seguridad Federal a cambio de protección y para que liberara un cargamento de 20 toneladas de droga retenido en Manzanillo. Pero a pesar del soborno, la droga fue decomisada. El Lobo dijo que en 2006 contribuyó con $2.5 millones en una cooperación con otros capos del cártel de Sinaloa para pagar a García Luna por más información y protección. Pero el abogado defensor recordó que en 2022 el Lobo había dicho a los agentes de seguridad estadounidense que se retractaba de sus declaraciones sobre García Luna y que nunca lo había conocido. En la última semana de alegatos, la Fiscalía llamó a otro testigo estrella. Era Jesús el Rey Zambada, el hermano de Ismael el Mayo Zambada, recientemente detenido el 25 de julio en El Paso, Texas. El Rey aseguró que le pagó al menos $5 millones a Genaro García Luna a cambio de protección. Dijo haber tenido 2 reuniones con el exsecretario de Seguridad que se pactaron a través de un abogado encargado de entregar el dinero al funcionario de alto nivel. Detalló que el apoyo de García Luna le dio al cártel de Sinaloa la fuerza suficiente para el crecimiento de la organización. Esta fue parte de la misma declaración que Zambada dio en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Bueno, ahí están los testimonios de estos narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos, que son en los que se basó el proceso contra Genaro García Luna. Desde que fue detenido García Luna hasta el día de hoy hemos dicho lo mismo. Puede ser verdad o pueden ser mentiras y son útiles para todos los procesos penales, sobre todo de crimen organizado, los testimonios de testigos protegidos, de criminales reconvertidos, pero tienen que apoyarse en pruebas materiales. Perdón, pero en este proceso no hay una sola prueba material. Hay testimonios de narcotraficantes que paradójicamente fueron detenidos todos en el periodo de García Luna, que declaran contra García Luna. Puede ser verdad o no, yo no lo sé. Me resulta también muy extraño que el juez Brian Cogan, en su consideración del día de hoy, dijera que hay una doble personalidad, que García Luna creía que él que era un policía justo y demás, pero que en realidad era un criminal, que si le hacían una prueba de polígrafo probablemente lo iba a pasar, porque él creía que era un hombre que hacía justicia. Son juicios absolutamente subjetivos, no se basan en nada. Imagínese usted la justicia en Estados Unidos, la decisión si una persona es culpable o no de un delito de estas características, como ocurrió con García Luna, es un jurado de 12 ciudadanos que simplemente durante 2 o 3 semanas reciben los testimonios de distintos criminales diciendo cosas terribles. Y por supuesto que lo iban a condenar. Y por supuesto que también iba a recibir una condena tan dura como recibió. Porque como dijo el propio juez Brian Cogan y como dijo la Fiscalía, García Luna no aceptó declararse culpable de estos delitos. Y si se declaraba culpable tenía que colaborar. Esa era la idea de fondo. Queda en todo esto algo que tenemos que reiterar. Esto es el primer capítulo de una larga novela, porque si ya se estableció
que con testimonios de criminales reconvertidos en testigos protegidos se puede hacer un proceso, se puede establecer una sentencia y se puede condenar a alguien a una pena tan grande, eso va a ser el mecanismo que se va a utilizar en muchos otros casos. El viernes comienza el juicio del Mayo Zambada y no va a haber novedades porque es una primera comparecencia. Pero inmediatamente después, semanas después, vendrán el propio juicio del Mayo Zambada, el juicio de Ovidio Guzmán, el de Joaquín Guzmán López, su hermano, y vendrán también muchos otros procesos. ¿Por qué? Porque ya encontraron el camino para comenzarlos y para judicializar algo que en Estados Unidos es imprescindible. Desde la lógica estadounidense no pueden tener 100.000 muertos al año por sobredosis de fentanilo y los tienen desde hace 5, 6, 7 años. Es una cifra insostenible. Y para eso, políticamente o prácticamente, para el uso que se le quiera dar, este tipo de mecanismos va a ser para ellos el idóneo. Lo dijo hoy el propio juez, que tenía que dar una condena tan fuerte para que sirviera de ejemplo a cualquier otro funcionario de México. Eso es lo que está en el juicio de Genaro García Luna. Yo no sé si Genaro García Luna cometió o no esos delitos. Lo que sí sé es que las pruebas materiales en este proceso no estuvieron.